Bien, pues buenos días iglesia, buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando la segunda parte en Gedeón, ¿verdad? Del sexto juez, que es el llamado y la comisión, ¿verdad? De Gedeón, segunda parte. El tema del día de hoy va a ser preparación, ¿verdad? Para la batalla, y vamos a ver el libro de Jueces en el capítulo 7, del versículo 1 al 25. Entonces Jueces capítulo 7, del 1 al 25 dice así. Nada más voy a leer hasta el número 6 y conforme vamos avanzando leemos los demás versículos. Dice la Biblia en Jueces capítulo 7: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como las lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor. En esta tarde, Señor, venimos reunidos en tu nombre, a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, a darte frutos, Padre, de nuestros labios, a adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, Padre, darte a ti la honra y la gloria y la completa, Padre, adoración, Padre, que tú te mereces, porque tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Padre, pidiéndote que te glorifiques, Padre, en esta hora, que toques los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que abras el entendimiento para poder entender lo que tu Espíritu quiere decirnos en esta hora, Padre. Todo para que tú te glorifiques. Padre, yo te pido, Señor, que hagas bien a tu siervo, Señor, para que continúe, Padre, llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que continúe, Padre, hablando lo que tu palabra dice y que tú te glorifiques. Y que tú, Padre, la obra que has comenzado, Padre, tú la termines hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo te pido que tú te glorifiques y que tú, Padre, estés abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada, ¿verdad?, estábamos viendo, ¿verdad?, el llamado y la comisión de Gedeón. Esta es la segunda parte, ¿verdad?, del llamado y la comisión, ¿verdad?, de Gedeón, ¿verdad? Ahora el tema de hoy, ¿verdad?, es la preparación para la batalla. Y miramos aquí en la escritura, ¿verdad?, que se levantó, ¿verdad?, de mañana, ¿verdad?, Gedeón, ¿verdad?, con todo el pueblo, ¿verdad?, y que estaba con él. Dice que acamparon junto a la fuente de Jarod, ¿verdad? O sea, acamparon cerca, ¿verdad?, de donde se encontraba el enemigo, ¿verdad?, donde estaba el campamento de los madianitas, ¿verdad?, al norte, más allá del collado de More, dice la Biblia, en el valle. Y dice la Biblia que Jehová le dijo a Gedeón, ¿verdad?,
el pueblo que está contigo, dice, es mucho. Y de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Le digo que era mucho y todavía lo reducieron. Pero todavía sí dijo Dios, ¿verdad? Que era demasiado, ¿verdad? Y miramos aquí, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Sigue probando a Gedeón, ¿verdad? Pero ahora vamos a mirar algo muy diferente, ¿verdad? De lo que miramos, ¿verdad? La semana pasada. Hoy vamos a mirar un Gedeón, ¿verdad? Ya con una fe no débil, no inestable, sino ahora con una fe, ¿verdad? Fuerte. La razón por la cual, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Probó a Gedeón es para poder ayudarle, ¿verdad? A Gedeón, ¿verdad? Con su fe, para poder, ¿verdad? Fortalecer, ¿verdad? La fe, ¿verdad? De Gedeón, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Hizo esto, para poder, ¿verdad? Ayudarle a Gedeón y para poder, ¿verdad? Que Gedeón estuviera preparado para la batalla. Eso es lo que hace Dios, ¿verdad? En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, cuando nosotros estamos firmes, ¿verdad? Y nosotros estamos buscando el rostro del Señor, pues Dios es el que nos fortalece, ¿verdad? Que nos da la fe, ¿verdad? El que nos da la sabiduría del entendimiento, ¿verdad? Espiritual, para podernos sobreponer, para salir adelante, para salir victoriosos. Entonces Gedeón vino a ser, ¿verdad? el sexto juez que Dios levantó para poder rescatar, ¿verdad? A su pueblo de Israel. Gedeón no era un varón, ¿verdad? Militar, no era un comandante, ¿verdad? Militar. Gedeón, ¿verdad? Era un varón agricultor, y aparte de eso era de la familia pobre, ¿verdad? De Manases. Aparte era el hijo, ¿verdad? Menor de la familia. Y aparte de todo esto, Joás, ¿verdad? Su padre era adorador del ídolo Baal, ¿verdad? Y su padre se dedicaba a la falsa adoración, ¿verdad? Es lo que miramos en el capítulo 6 de Jueces, ¿verdad? Y observamos nosotros en el capítulo 6 de Jueces que cuando viene, ¿verdad? El llamado y la comisión de Gedeón, ¿verdad? Por parte de Dios, ¿verdad? La fe de Gedeón, ¿verdad? Se encontraba débil, ¿verdad? Se encontraba tambaleando, se encontraba, ¿verdad? Inestable, se encontraba él, ¿verdad? Dudando. Y nosotros, de acuerdo a lo que miramos, ¿verdad? En el capítulo 6, pues nos damos cuenta, ¿verdad? De cómo no, ¿verdad? Iba a estar, ¿verdad? Gedeón, ¿verdad? Así, ¿verdad? Si los madianitas venían y destruían todos sus frutos, y dice la Biblia que los dejaban, ¿verdad? Sin comer. Y aparte, ¿verdad? Pues su padre era adorador, ¿verdad? De ídolos. Pero bendito, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Bendito Dios, ¿verdad? Que por su gracia y su misericordia, que cuando Gedeón se encontraba débil, ¿verdad? Y con una fe inestable, se apareció Dios, ¿verdad? En la vida de Gedeón. Y Dios, ¿verdad? Vino a probar, ¿verdad? La fe de Gedeón. ¿Por qué, verdad? Porque su fe estaba débil, estaba inestable. Entonces la fe de Gedeón tenía que ser, ¿verdad? Fortalecida. Y Dios maravillosamente fortaleció la fe de Gedeón. Dios la fortaleció. Eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Dios fortalece la fe de nosotros, ¿verdad? Cuando nos presentamos, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Dios fortaleció, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Mediante las señales, ¿verdad? Que Él mismo, ¿verdad? Hizo la petición. Y Dios, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Lo que Gedeón le había dicho que hiciera, ¿verdad? Entonces, Dios lo siguió probando, ¿verdad? Y dice la Biblia que esa misma noche, ¿verdad? Le dijo que derribara, ¿verdad? El altar, ¿verdad? De la casa de su padre, ¿verdad? Que derribara, ¿verdad? También la imagen de acera, ¿verdad? Que derribara, ¿verdad? Destruyera el altar, ¿verdad? El centro de adoración, ¿verdad? Del Baal. Y todavía, ¿verdad? Le dijo que ahí mismo, ¿verdad? Hiciera sacrificio, ¿verdad? Holocausto, ¿verdad? A Jehová en el mismo lugar. Pero aquí en el capítulo 7 de Jueces, ya nosotros miramos que en realidad y verdaderamente Dios, ¿verdad? Va a poner a prueba, ¿verdad? La fe, ¿verdad? De Gedeón. A darle a Gedeón, ¿verdad?
un mandato bien importante, ¿verdad? A darle a Gedeón, ¿verdad? Este mandato, ¿verdad? Impactante, ¿verdad? Porque le dice, ¿verdad? En el versículo 2, ¿verdad? Dice que el pueblo que está contigo, dice que es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Dice, no sea, dice, que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha, dice, salvado. Entonces Dios lo conmocionó otra vez, ¿verdad? Ahora tenía que reducir, ¿verdad?, el número de gente, ¿verdad?, que estaba con él, ¿verdad? Dice Dios, para que no se acredite, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, para que no se acrediten los militares, ¿verdad?, el crédito, ¿verdad? Dice, reduce, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, reduce, ¿verdad?, el ejército. Y le dijo Dios, no sea, ¿verdad?, que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. En pocas palabras, Dios le dice a Gedeón, ¿verdad?, que ya que Gedeón, ¿verdad?, le había dicho a Dios, ¿verdad?, que él era un agricultor. Ya que Gedeón le había dicho a Dios, ¿verdad?, que él era el menor de la familia. Ya que Gedeón, ¿verdad?, le había dicho a Dios, ¿verdad?, que él era de la tribu más débil, ¿verdad? Entonces ya aquí cuando Dios le da este mandato, ya no hay excusas, ¿verdad?, que Gedeón, ¿verdad?, tenga que poner, porque Dios ya le dijo, ¿verdad?, que lo iba a salvar de la mano de los madianitas, ¿verdad? Pocas palabras, ya entiendes, Gedeón, que aunque seas, ¿verdad?, un donadie, ¿verdad?, ya entiendes, Gedeón, ¿verdad?, aunque seas un agricultor, ya entiendes, Gedeón, aunque seas pobre, de la familia más pobre, ¿verdad?, aunque seas el menor de la familia, o Gedeón, ¿verdad?, que seas un drogadicto, Gedeón, o que seas un borracho, o seas un cualquiera, a Gedeón. Porque el plan, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, en la vida de Gedeón y en la vida de cualquiera, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, que he describido, ¿verdad?, que ya sean rechazados o que ya sean unos donadios, ¿verdad?, quizás sea una gente, ¿verdad?, que han sobremirado, ¿verdad?, por tiempo, ¿verdad?, pero para la gloria de Dios, ¿verdad?, que Dios no piensa así, ¿verdad?, porque Dios, ¿verdad?, usa lo más vil, ¿verdad?, del mundo. Dios usa a gente, ¿verdad?, ordinaria, ¿verdad?, con talentos ordinarios, ¿verdad?, para hacer cosas extraordinarias, ¿verdad?, a través de ellos, y así, ¿verdad?, recibir la gloria solo Él, ¿verdad? Amén, ¿verdad, iglesia? Amén, ¿verdad? Entonces no importa, ¿verdad?, la vida que hayamos llevado antes o la descreabilidad, ¿verdad?, que hayamos tenido antes, cuando venimos, ¿verdad?, a los pies del Señor, Dios usa lo más vil del mundo, ¿verdad?, para avergonzar al sabio, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 27 al 29, ¿verdad? Dice la Biblia, sino que lo necio del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces noten lo que dice el versículo 3. Dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galdad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. Dios quiere que el pueblo, ¿verdad?, el ejército sea reducido para prevenir, ¿verdad?, que alguien se alabe, ¿verdad?, en la presencia de Dios, ¿verdad?, para prevenir, ¿verdad?, que alguien se dé el crédito, ¿verdad?, de que ellos lo hicieron, ¿verdad? No, Dios reduce, ¿verdad?, la armada, ¿verdad?
a solamente 10,000, ¿verdad? Porque cuando un, ¿verdad?, numeroso ejército de soldados gana la batalla, el crédito todo el tiempo se les daba a los soldados y se les olvida, ¿verdad?, darle la gloria, se les olvida darle la gloria a Dios, ¿verdad?, por la victoria. Y es fácil, ¿verdad?, olvidarnos, ¿verdad?, de darle la gloria a Dios, ¿verdad?, cuando Dios, ¿verdad?, nos saca de situaciones, ¿verdad?, o cuando Dios obra, cuando Dios sana, cuando Dios abre puertas, cuando Dios nos da favor, ¿verdad? Es fácil de olvidarnos de darle la gloria a Dios, ¿verdad?, y el crédito, ¿verdad?, a Dios que Él se merece. Pero observen algo maravilloso, ¿verdad? El ejército de Israel, de una u otra manera, era superado, ¿verdad?, en número, ¿verdad? El ejército de Israel solamente eran 32,000, ¿verdad? El del enemigo eran 135,000, ¿verdad? Porque es lo que relata la Biblia en Jueces, en el capítulo 8, en el versículo 10. Totalidad del enemigo eran 135,000. Los de Israel solamente eran 32,000. Y todavía así, ¿verdad?, Dios le dijo a Gedeón, ¿verdad?, que los redujera, ¿verdad? De los 32,000 nomás quedaron, ¿verdad?, 10,000 nada más. Se regresaron 22,000 y quedaron 10,000, ¿verdad? Pero miramos en el versículo 4 al 8 que Dios todavía no había terminado, ¿verdad?, de probar a la fe de Gedeón, ¿verdad? Porque Él le dice del versículo 4 al 8, dice: aún es mucho, dice el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces dice que llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y dice que fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber a las aguas. Dice que entonces Jehová dijo a Gedeón en el versículo 7: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Entonces, que todavía Dios no había terminado, ¿verdad?, de probar a Gedeón. Continuó reduciendo, ¿verdad?, el ejército de hombres, ¿verdad?, de Israel. De 10,000 hombres mandaron 700, ¿verdad?, 700,000, ¿verdad?, a la casa, y se quedaron 300,000, se quedaron 300 nada más. Porque dijo Dios que eran muchos, ¿verdad?, todavía 10,000, y nomás quedaron 300, ¿verdad? Dice que 9,700 se doblaron con sus rodillas a tomar agua, y 300, ¿verdad?, son los que lamieron las aguas, ¿verdad?, con la lengua, ¿verdad?, como lame el perro, ¿verdad?, como dice lo que describe la Biblia. Hasta este punto, quizás te hayas preguntado o estés pensando: ¿por qué, ¿verdad?, Dios mandó de regreso a los que temían y a los que se estremecían? Quizás te hagas esa pregunta. Gracias por preguntarme, ahorita se las contesto. ¿Por qué Dios hizo esto? Nosotros podemos pensar que a lo mejor estos soldados a lo mejor eran cobardes y a lo mejor no querían ir. Podemos pensar muchas cosas. Pero la Biblia dice que estaban actuando ellos conforme a la ley mosiánica, conforme a la ley de Moisés.
Porque la ley de Moisés se le era permitido a ellos, ¿verdad? Y se hacía excepciones a los militares, ¿verdad? Cuando iban a la guerra, que si ellos tenían una casa nueva, esa era una excepción que podían poner ellos para no poder ir a la guerra. O sea, todo estaba bajo la ley, se les estaba permitido. Si alguno se acababa de casar, también era excepto si no quería ir a la guerra, estaba bajo la ley, ¿verdad? Que fuera a disfrutar a su mujer y que fuera, ¿verdad? a la luna de miel. También si alguno había plantado una viña, ¿verdad? O un jardín, ¿verdad? También él, ¿verdad? Había excepción para él para que no fuera a la guerra. Igual el que tenía miedo, ¿verdad? Entonces ellos estaban protegidos bajo la ley, ¿verdad? Es por eso que se fueron, ¿verdad? Tomaron sus cosas y se fueron, ¿verdad? Porque es lo que la ley, ¿verdad? De Moisés dice, ¿verdad? Es lo que habla la Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 20, del versículo 5 al 8, ¿verdad? Anótenlo, ¿verdad? Esa es la ley de Moisés, de lo que les estoy explicando, Deuteronomio, capítulo 20, versículo 5 al 8, ¿verdad? No crean que soy un erudito o un teólogo, ¿verdad? No, lo saqué de la Biblia, ¿eh? Deuteronomio 20, capítulo 20, versículo del 5 al 8, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios se interpreta, ¿verdad? Por sí sola, ¿verdad? Entonces, pero también, ¿verdad? El temor, ¿verdad? En medio de la batalla, cuando un soldado tiene temor, ¿verdad? El temor, ¿verdad? El miedo se propaga, ¿verdad? Como fuego. Porque si un soldado tiene miedo y un soldado, ¿verdad? Se retrocede, ¿verdad? En la batalla, va a correr peligro, ¿verdad? Todo lo que es el batallón, porque los demás o los otros van a comenzar, ¿verdad? A hacer el mismo, ¿verdad? Van a empezar a retroceder y a echarse a correr, ¿verdad? Con los que se echaron a correr primero, ¿verdad? Es por eso que también, ¿verdad? No quiere que vayan con temor, ¿verdad? Temerosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere soldados, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad? Dios quiere soldados con fe, ¿verdad? Dios quiere soldados que crean y que confíen, ¿verdad? En Él, ¿verdad? En Dios. Soldados valientes, ¿verdad? Que estén firmes, ¿verdad? En la batalla y que peleen con toda, ¿verdad? Su fuerza, ¿verdad? Porque fe y temor, ¿verdad? No se puede mixtear en el mismo corazón. Y Dios, ¿verdad? Sabía esto. Y a los temerosos le dio la oportunidad, ¿verdad? De irse, ¿verdad? Para su casa. Y ahora quizás ustedes también se hacen otra pregunta. ¿Por qué Dios, ¿verdad? Los probó, ¿verdad? También el agua. Gracias por preguntar, ¿verdad? Otra vez. Ustedes son bien preguntones. ¿Por qué Dios, ¿verdad? Los llevó, ¿verdad? A que tomaran, ¿verdad? Aguas. ¿Por qué Dios, ¿verdad? Empezó a separar a los que lamieron, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Llevando el agua, ¿verdad? En la mano, ¿verdad? Que nomás eran 300, ¿verdad? Y de los que doblaron las rodillas para beber las aguas, a los 9,700, ¿verdad? Los separó. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, pues aquí en la escritura no dice, ¿verdad? En particular. ¿Para qué les voy a decir otra cosa que no es? Aquí en la escritura no dice en particular, ¿verdad? No tengo con qué decirles, ¿verdad? En particular, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo esto? Y por qué Dios, ¿verdad? Los probó de esta manera, de que fueran a tomar agua, ¿verdad? Los soldados. Pero una cosa sí les puedo decir. Lo que la escritura enseña. La escritura habla, ¿verdad? Acerca de las promesas, ¿verdad? De Dios. Y Dios, ¿verdad? Le dio promesas a Moisés. En Deuteronomio, apúntenle, en Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 30. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 30, la Biblia dice: ¿cómo podría perseguir a uno a mí? Y dos, dice, hacer huir a 10,000. Esa es la promesa de Dios. Dos, dice, hacer huir a 10,000.
Entonces, imagínense si Dios si Dios le dejó a Gedeón nada más 300, nada más. De acuerdo a la promesa, ¿verdad? Que si dos hacen huir a 10,000, ¿verdad? Entonces Gedeón lo puede hacer con 17 hombres. Porque puede sobrepasar, ¿verdad? O igualar, ¿verdad? Los 135,000 hombres del enemigo. ¿Verdad que sí? Porque es la promesa, ¿verdad? De Dios. Que Dios le dijo, quédate con 300 y mandan 9,700 a la casa. Lo que Dios, ¿verdad? Le está, en pocas palabras, mostrando a Gedeón es la seguridad de su promesa, de lo que Él promete, Él lo va a hacer, ¿verdad? La seguridad de que Él iba a salir victorioso, ¿verdad? De la batalla con solamente 300 soldados, ¿verdad? Dios prometió salvarlos y derrotar al enemigo. Entonces, hasta este punto, ¿verdad? Miramos qué fe, ¿verdad? Tenía Gedeón, ¿verdad? En poco tiempo, ¿verdad? Su fe creció, ¿verdad? En poco tiempo su fe, ¿verdad? Maduró. Aquí no miramos ya una fe débil, ¿verdad? O tambaleando, ¿verdad que no? Entonces su fe ya había madurado, ¿verdad? Ya había crecido, ¿verdad? Ya tenía Gedeón mucho más expectación, ¿verdad? De que Dios iba a obrar y que Dios lo iba a hacer. Cuando Gedeón aprendió a confiar en ¿qué? En la palabra de Dios. Este es el tipo, ¿verdad? De fe que Dios desea que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Tengamos, ¿verdad? Una fe fuerte, una fe, ¿verdad? En absoluta confianza en Dios, absoluta confianza en Dios, absoluta confianza en Dios, creyendo hasta lo imposible, creyendo hasta lo imposible y rechazar, ¿verdad? El dudar o movernos con la duda y rechazar el estar cuestionando, ¿verdad? A Dios. Simplemente creer lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Dice. Porque Romanos, ¿verdad? El capítulo 10, el versículo 17, la Biblia dice que así que la fe, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 16, la Biblia dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, dice, del maligno. Hebreos 11:6, la Biblia dice, pero sin fe es imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que la hay y que es galardonado de los que le buscan. Santiago capítulo 2, versículo 17, la Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Que si la fe no tiene obras, o sea, que si tenemos fe, pero tenemos que actuar, que tenemos que tener acción, ¿verdad? Tenemos que creer, ¿verdad? Si no lo hacemos, dice que la fe, ¿verdad? Es muerta en sí misma, ¿verdad? Sin obras, ¿verdad? En el Salmo 118, ¿verdad? 118 en el versículo 8, la Biblia dice que es mejor, ¿verdad? Mejor es confiar, dice, en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Nosotros miramos aquí también, ¿verdad? En el versículo 8 al 15, miramos nosotros cómo se describe, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Le asegura la victoria por 3 veces a Gedeón, ¿verdad? Dice la Biblia que habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, aquí miramos ya la fe, ¿verdad? En acción, ¿verdad? Toma las provisiones para el pueblo, sus trompetas, envía a todos los israelitas, cada uno a su tienda, los distribuye a cada uno a su tienda. Retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle, o sea, de ahí miraban al enemigo. Y dice que aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado, dice,
en tus manos. Y dice, y si tienes temor, Gedeón, de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, dice que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre le estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la traspasó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, dice. Fíjense, ellos mismos interpretaron el sueño. Dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dice, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantados, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, Dios le aseguró, ¿verdad?, la batalla a Gedeón. Lo único que tenía que hacer era prepararse, ir, obedecer, y ir a escuchar lo que Dios, ¿verdad?, el Espíritu de Dios ya estaba haciendo, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad?, le describe, ¿verdad?, la victoria ya a Gedeón. Dios tuvo que ver algo en todo esto. Por eso Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10, la Biblia dice que no temas, dice. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice a nosotros, dice, que no temamos, que Él está con nosotros. Dios nos dice que no desmayemos. Dice, porque Él es nuestro Dios, el que nos esfuerza. ¿Qué no es lo que es todo esto? Lo que dice la Biblia es lo que estamos viendo con Gedeón. Y dice, siempre te ayudaré. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, no hay que temer, no hay que preocuparnos, no hay que estresarnos. Cuando confiamos en Dios, disfrutamos, ¿verdad?, de la victoria, de la paz, disfrutamos, ¿verdad?, de que Dios nos da la sabiduría y el entendimiento, cómo sobrellevar las situaciones. O sea, Dios nos dice cómo hacerlo todo, Él ya lo hizo. Él simplemente quiere que nuestra fe esté fuerte y que la pongamos por obra, por acción, ¿verdad?, que hagamos lo que está correcto delante de Él, ¿verdad? Y dice que Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Del versículo 16, ¿verdad?, al 25, ¿verdad?, la Biblia describe la victoria de fe, ¿verdad? Dice que repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, se dan cuenta de la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad?, que Dios le da a Gedeón cuando uno tiene fe, ¿verdad?, con Él. Dice que Gedeón, ¿verdad?, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ¿verdad?, 100 y 100, ¿verdad?, dio a todos ellos, que hizo lo que dio. Les dio las trompetas en sus manos, los cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, ¿verdad?, Gedeón, mírenme a mí
y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros, dice, como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y llegaron, dice la Biblia, Gedeón, ¿verdad? Y sus hombres, ¿verdad? Y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento y al principio de la guardia dice que al principio de la guardia de la medianoche, se fijan en la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? Que Dios le ha dado a Gedeón. Pero también miren aquí, ¿verdad? Cómo Dios ya está obrando. Porque dice la Biblia que al principio de la guardia de la medianoche, dice que cuando acababan de renovar los centinelas, que cuando el enemigo hizo cambio de guardia, es cuando vino, ¿verdad? Gedeón a tocar las trompetas, que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y dice que estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Dice que entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera y hasta la frontera de Abel de Mehola de Tabat. Fíjense, describe cómo Dios, ¿verdad?, le pone todo en sus manos a Gedeón. Aquí miramos el resultado, ¿verdad?, de una fe fuerte. Aquí miramos el resultado de una fe, ¿verdad?, grande. Miramos una escena, ¿verdad?, dramática, espectacular, ¿verdad?, donde Dios está demostrando, ¿verdad?, su poder. Donde Dios está demostrando su poder sobrenatural, ¿verdad?, donde Dios está demostrando, ¿verdad?, su mano, ¿verdad?, sobre el pueblo, ¿verdad?, de Israel, moviéndose Dios, ¿verdad?, en lugar del ejército, confundiendo, ¿verdad?, al enemigo, ¿verdad?, haciendo que el enemigo se confunda y se empiecen a matar, ¿verdad?, entre ellos mismos, ¿verdad? Miramos el brillante plan del Espíritu de Dios, ¿verdad?, que le da la estrategia, ¿verdad?, a Gedeón. Primero, porque dividió los 300 hombres en 3 grupos. Después, ¿verdad?, los soldados haciendo lo mismo que Gedeón al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando Gedeón les dijo, ¿verdad?, hagan lo mismo, dice, que yo voy a hacer. Y luego en el versículo 19, ¿verdad?, miramos el brillante plan de ataque exactamente en el tiempo que hacen el cambio de guardia el enemigo. En el cambio de guardia, ¿verdad?, es cuando comenzaron, ¿verdad?, a sonar, ¿verdad?, la trompeta. Del versículo 20 al 25, ¿verdad?, miramos cómo los soldados estuvieron firmes, ¿verdad?, sin retroceder hacia atrás, ¿verdad? Cada uno estuvo en sus puestos alrededor del campamento del enemigo, tocando, ¿verdad?, las trompetas. Y lo que miramos aquí, que Dios confundió, ¿verdad?, al enemigo y se puso la espada, ¿verdad?, de cada uno de sus propios compañeros, ¿verdad? Se empezaron a matar ellos mismos, ¿verdad? Pero todo esto aconteció, ¿verdad?, porque confiaron en Dios, porque verdaderamente creyeron, ¿verdad?, en la palabra de Dios, verdaderamente creyeron en las promesas de Dios, porque la presencia de Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. La presencia de Dios nunca nos va a dejar y nos va a desamparar a nosotros. Dios nos ha, ¿verdad?, empoderado a nosotros como creyentes en Cristo Jesús con el poder de su Espíritu.
para poder conquistar a cualquier enemigo, ¿verdad?, que se levante en contra de nosotros, para poder conquistar, ¿verdad?, a cualquier enemigo, ¿verdad?, que nos ataque a nosotros. Podemos nombrar todo el tipo de enemigo que nosotros queramos. Dios nos ha dado el poder por medio del Espíritu que ahora mora en nosotros para poder conquistar, ¿verdad?, al enemigo. Y todavía así, ¿verdad?, el Espíritu de Dios levanta bandera en contra, ¿verdad?, del enemigo. Cuando el enemigo quiere destruirnos a nosotros, cuando el enemigo quiere mantenernos a nosotros fuera de la tierra prometida, fuera de las promesas, ¿verdad?, que Dios nos ha prometido a nosotros como creyentes, ¿verdad?, en Cristo Jesús. La fe, ¿verdad?, en Dios es de victoria. Amén. La fe en Dios, ¿verdad?, es de victoria. Cristo Jesús dijo en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, dice, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, dice, todo le es posible. Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y que dice, Él va a enderezar nuestras veredas. ¿Qué no fue lo que miramos aquí, verdad?, en la escena de Gedeón? Cuando confiamos en Él, ¿verdad?, cuando lo reconocemos a Él, ¿verdad?, cuando le damos la gloria, ¿verdad?, a Él, ¿verdad?, dice que Él endereza, ¿verdad?, nuestras veredas, ¿verdad?, nuestro camino. Nuestros pasos, ¿verdad?, de acuerdo a la Biblia, están ordenados, ¿verdad?, por Dios, ¿verdad? Piensa un momento en la vida de Gedeón. Piensa un momento en la vida de Gedeón. Gedeón era un pobre agricultor. Gedeón era de una familia débil. Gedeón era de una familia que adoraban a falsos ídolos, imagen. Piensa en Gedeón. Pero Dios lo usó a Gedeón. Ahora piensa, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Lo que éramos antes y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Que Cristo, ¿verdad?, tiene el poder absoluto para cambiar a cualquier persona. Para cambiar a cualquier tipo de persona. Ya sea drogadicto, ya sea alcohólico, ya sea gente que mata, gente lo más vil, ¿verdad?, del mundo. Cristo Jesús tiene el poder para cambiar a cualquier persona. Cuando viene la convicción, ¿verdad?, del corazón, el Espíritu de Dios trae la convicción, ¿verdad?, para que respondan al Evangelio. No importa, ¿verdad?, lo más vil o lo más negro, ¿verdad?, de su vida. Cristo Jesús tiene el poder para poder cambiar a cualquier tipo de persona. Esto es lo que observamos también, ¿verdad?, en la vida de Gedeón. Solo piensa lo que Dios hizo con Gedeón. Solo piensa, Gedeón era un joven agricultor, temeroso porque el enemigo los estaba arrollando. Sus parientes eran páganos, eran adoradores de ídolos y de imágenes, quienes estaban totalmente vendidos al falso Dios, ¿verdad?, al Baal. Aparte de eso, el padre de Gedeón, ¿verdad?, construyó el centro de adoración para darle honor a un falso Dios, al Baal.
El padre de Gedeón donó la propiedad del centro de adoración a los ciudadanos locales. Imagínate en qué condiciones estaba Gedeón cuando Dios lo llamó y lo comisionó. Pero también miramos, ¿verdad?, que Gedeón era un creyente, ¿verdad?, genuino, ¿verdad? Estaba temeroso, ¿verdad?, débil. Su fe era inestable. Pero era un creyente, ¿verdad?, genuino. Pero su fe era débil, ¿verdad? Su fe era inestable. Pero mediante los eventos que nosotros hemos mirado aquí en Jueces y que hemos estudiado, Dios tomó a este joven agricultor y lo transformó como un creyente fuerte y firme. Y transformó su fe, ¿verdad? Y fortaleció su fe para que creyera, ¿verdad?, en Dios. Dios cambió la vida de Gedeón. Dios puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Pero solamente un elemento, ¿verdad?, es necesario. Tener fe, ¿verdad?, en Dios. Tener fe, ¿verdad?, en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. En la cruz del Calvario. Y venir al pie, ¿verdad?, de la cruz. Una fe, ¿verdad?, que está dispuesta a responder al llamado y a la comisión, ¿verdad?, de Dios. Una fe, ¿verdad?, de que cuando la persona venga a Dios y que acepte a que Dios transforme, ¿verdad?, su vida, y que acepte, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, cambie su vida. Una persona que acepte, ¿verdad?, una vida nueva en Cristo Jesús. Una persona que acepte, ¿verdad?, una vida fresca en Cristo Jesús. Pero tiene que confiar en Dios. Que Dios mandó, ¿verdad?, a su único Hijo a morir por nosotros, en nuestro lugar, en la cruz, ¿verdad? Tiene que confiar en Dios, tiene que creer en Dios. Y Dios lo cambia. Y Dios lo transforma en una nueva creación. Dios es el único que puede hacer esto. De adentro hacia afuera. Dios es el único, el que nos puede, ¿verdad?, transformar, ¿verdad? Tanto a uno que no es creyente como al creyente, ¿verdad?, que la fe, ¿verdad?, menguea, se tambalea, que tiene miedo, que duda. Dios lo puede hacer. Pero debemos de estar dispuestos, ¿verdad?, de creer en su palabra, en sus promesas. Tenemos que confiar en Dios. Que la Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Él no dijo que nomás unas cuantas. Él dijo que todas son hechas nuevas. Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19, Ezequiel dice de esta manera: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón, dice, de carne, para que anden, dice, en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos, dice, por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, dice, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Pero también nosotros, ¿verdad?, individualmente podemos aprender algo de lo que miramos aquí en Jueces.
Pero también nosotros como iglesia podemos aprender algo de estos acontecimientos que nos motive y que nos anime a servir a Dios, que nos motive y nos anime a confiar totalmente en Dios y que nos ayude y nos motive a que Dios no necesita una larga cantidad de números. Cuando los poquitos que somos estamos dispuestos a servir a Dios, a obedecer a Dios y a responder al llamado y la comisión que Dios nos ha encomendado. Dios no necesita una larga cantidad de números o de miembros para poder lograr su propósito. Dios lo puede hacer con uno o dos y Dios puede lograr su propósito. Dios tampoco necesita, ¿verdad?, líderes dotados o talentosos que no estén dispuestos a responder el llamado y la comisión de Dios. No, Dios no necesita ese tipo de líderes tampoco, que se sienten especiales y dotados con tantos talentos, con tanta teología, tanto estudio, tanta palabra que han estudiado. Para Dios sea la gloria, pero que no están dispuestos al llamado y a la comisión de Dios. Gedeón, con solo 300 hombres que estaban disponibles para que Dios los usara y Dios hiciera maravillas mediante de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios permitió que el pueblo de Israel con 300 hombres conquistaran el enemigo de 135,000 hombres, pero porque estaban dispuestos a hacerlo, a obedecer, a responder al llamado y la comisión de Dios. Y Dios trajo paz y seguridad, ¿verdad?, a la tierra. Y cuando la iglesia de Dios empieza, ¿verdad?, a depender de su grandeza, cuando la iglesia de Dios, ¿verdad?, empieza a depender de sus grandes edificios, de sus grandes programas, de sus grandes multitudes y de sus grandes presupuestos, entonces, ¿qué piensan hacer? Empiezan a poner su fe en lo equivocado, en lo incorrecto, y la fe se extravía, porque empiezan a depender en sus programas, en sus edificios, en sus multitudes, en sus presupuestos. Y Dios no puede dar su bendición, ¿verdad?, así. Sí, grandes programas, grandes edificios, grandes multitudes. Pero ¿de dónde está la fe? La fuerte fe para poder ir a alcanzar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo allá afuera. Y cuando los líderes dependen de su educación, dependen de sus destrezas y de sus habilidades y sus experiencias, que dependen de todo esto, de sus destrezas y sus habilidades, en vez de depender de Dios, Dios los abandona. Y es cuando Dios empieza a buscar a Gedeones. Es cuando Dios empieza a buscar a lo más vil del mundo, a los donadies,
a los cualquieras, a los que rechazan, a los que han sobremirado, al drogadicto, al alcohólico, aquel que nadie quería, ¿verdad? Y que nadie soportaba. Cuando el creyente empieza, ¿verdad?, a depender en sus propias habilidades, en sus propias destrezas, en sus propias experiencias, el yo, Dios empieza a buscar a sus Gedeones. Lo importante como creyentes en Cristo Jesús es que nosotros estemos disponibles a responder al llamado y a la comisión, ¿verdad?, de Dios, para que Dios nos use. Y para que Dios nos use, no como nosotros queremos, sino como a Dios, ¿verdad?, le parezca, conforme, ¿verdad?, a su voluntad. Puede que nosotros no entendamos completamente, ¿verdad?, cuáles son los planes de Dios. Pero hay una cosa que hoy podemos hacer. Nosotros podemos confiar completamente en Dios, aunque no sepamos todo exactamente cuál es el plan de Dios. Nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus promesas y tener fe en Dios, que nos dará la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay que depender como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, de nuestras destrezas, de nuestras habilidades, de nuestras experiencias. Hay que depender completamente de Dios. Y Dios nos usa, porque Él quiere hacer cosas extraordinarias por medio de nosotros, para que Él reciba la gloria solamente Él. Nada más Dios. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, te pido que tu palabra, Señor, venga a hacer memoria, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y la llevemos con nosotros, Señor. Pero también te pidemos, Señor, perdón, Señor, que a veces dependemos de nuestras propias habilidades, en nuestros propios talentos, en nuestras propias destrezas, en vez de depender, Padre, de ti. Perdónanos, Señor, por enfocarnos en lo incorrecto, Señor. Pero, Padre, hoy en día, por medio de tu palabra, nos has abierto, Padre, los ojos para depender, Padre, totalmente en ti, Señor. No lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. No nuestra voluntad, sino tu voluntad. Porque tú te quieres glorificar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y usa esta que es tu iglesia, Señor, para continuar respondiendo, Padre, como iglesia, al llamado y a la comisión de ir, Padre, y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ir y abrir nuestra boca y que tú hables por medio de nosotros, Señor, y que tú traigas a memoria tu palabra para poder ministrar, para poder evangelizar. Y que nunca nos olvidemos, Padre, de la ayuda mutua en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra, porque tú, Padre, te has glorificado. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.